Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Señor, te damos gracias por tu misericordia, amor y bondad. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes, Señor, para poder ver en tu palabra el llamado enérgico que haces a nosotros de ver la realidad de la debilidad nuestra y al mismo tiempo la enorme bondad y misericordia que hay en ti, nuestro Salvador y nuestro Redentor. En nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Una de las cosas para mí más llamativas de la Biblia es que ella no pretende esconder o disimular las caídas de sus protagonistas o de sus principales personajes. Nosotros vemos en la historia, por ejemplo, cómo se relata toda esta tragedia que sucedió alrededor de Moisés cuando él mató a aquel sirviente o soldado egipcio, de cómo Noé, después de haber sido rescatado de las aguas, se emborrachó y padeció las consecuencias de esa disolución. También vemos cómo Abraham es presentado como alguien que engaña en Egipto, luego David al caer estrepitosamente con Betsabé, y así sucesivamente. La Biblia nunca pretende esconder todas las fallas, o bueno, las fallas más destacables de aquellos que fueron sus líderes o que fueron los protagonistas de las diferentes historias. Y obviamente eso hace que la Biblia sea un libro muy confiable, porque nos permite ver que Dios no está allí presentándonos algo que no tiene ningún tipo de contravención, que todo funciona a color de rosa, que no hay nada oscuro, que no hay ningún pecado, sino por el contrario. La Biblia es un libro completamente honesto que nos permite ver que como humanos nosotros podemos fallar, podemos caer y que podemos también arrepentirnos, por supuesto, y ahí es donde se muestra la grandeza de la misericordia del Señor. Y es de eso de lo que nosotros vamos a estar hablando en la mañana de hoy, de una de esas caídas que nosotros recordamos como caídas épicas en la Biblia, y es precisamente la caída de un grande, de nuestro querido y amado apóstol Pedro. Así que esta es una de las historias que Jesús había anunciado antes de su muerte, o uno de los acontecimientos. Recordemos que Cristo había anunciado que Judas lo iba a traicionar, que sus discípulos lo iban a abandonar, que él iba a ser entregado como un cordero. Pero una de las cosas que él anunció enérgicamente fue también que Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, le iba a negar, específicamente 3 veces antes de que amaneciera o antes de que el gallo cantara la tercera vez. Así que, mis amados hermanos, hoy nosotros vamos a concentrarnos no solo en los elementos de la historia, sino en cómo Dios está trabajando en la vida de Pedro y cómo también eso tiene que ver con lo que nosotros vivimos en el día de hoy. Para ubicarnos en el contexto, recuérdense que estamos en pleno juicio del Señor Jesucristo. Esta es como si moviéramos la cámara del sermón que vimos la semana pasada, donde está Jesús en primer plano siendo entrevistado por los sumos sacerdotes y por todo el Sanedrín, acusado falsamente, autoincriminado, y todo eso que nosotros vimos el sermón pasado. Ahora movemos un poco la cámara y en esa misma casa nos vamos al patio de la casa del sumo sacerdote, que para que ustedes se hagan una idea y recreen un poco el escenario, no son los patios típicos de nuestras casas en el día de hoy, ¿verdad? Nosotros conocemos la casa donde está el frente, pasas la puerta, los cuartos y al fondo te encuentras con un patio. Pero no era así en los días de
Jesucristo y de la ciudad de Jerusalén en particular. El patio del sumo sacerdote era más o menos una planta baja, había un portón, entrabas y a los costados y al fondo habían habitaciones y la mitad era como una especie de plaza o una especie de patio que quedaba un poco más abajo de los cuartos. Así que Jesús probablemente está en una de esas recámaras mientras Pedro está calentándose junto con los alguaciles, los cuidadores de esa casa, y con algunos soldados romanos y otras personas sirvientes de la casa del sumo sacerdote que estaban allí. Así que es bien interesante porque mientras Jesús está siendo juzgado en una de esas recámaras, probablemente hasta se podían escuchar los gritos. Pedro está afuera también enfrentando su propio juicio. El de Cristo fue un juicio corrupto, pero este juicio de Pedro es un juicio informal. No es un juicio ante un tribunal oficial, no es un juicio ante algunas personas que van a dictar una sentencia, pero es un juicio delante de Dios. Y es un juicio con acusadores, es un juicio con acusaciones, y es un juicio donde Él también presenta una defensa. Así que es a la luz de eso que nosotros lo vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a ver lo que se desarrolla alrededor de Pedro en contraste o en comparación con lo que se desarrolla alrededor del Señor Jesucristo en el juicio que Él está adelantando? Así que veremos nuestro texto a la luz, obviamente, de nuestros tres acostumbrados encabezados, porque son tres negaciones. Entonces, si son tres negaciones, son tres encabezados. Así que eso no es culpa mía, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar la primera acusación y la primera negación. En segundo lugar veremos la segunda acusación y la segunda negación. Y en tercer lugar veremos la tercera acusación y la tercera negación de Pedro. Así que bien sencillo el esquema que vamos a estar llevando a cabo en el día de hoy y a través del cual vamos a desarrollar nuestro texto. Veamos entonces nuestro primer encabezado, la primera acusación en el juicio informal contra Pedro y la primera negación. Noten lo que dice el texto en el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, por eso les decía que se habla de abajo, ¿verdad? Porque probablemente las recámaras estaban un poco más altas que el patio. Vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. En otras palabras, qué raro, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Noten aquí, en primer lugar, y algo que debemos destacar definitivamente, y es que no sabemos cómo se las arregló, pero después de salir despavoridos cuando Cristo fue capturado, Pedro buscó la manera de seguir a Jesús. Y podemos decir que eso fue en cierta manera un acto de valentía. Porque él sabía que su vida estaba en peligro. Él sabía que si lo descubrían, él iba a morir. Así que el hecho de poder acercarse a Jesús y poder caminar al lado de él y estar tan cerca como para, tan cerca como para estar en la casa donde Jesucristo estaba siendo juzgado, eso sin duda era un acto de valentía. Pero vamos a ver que no era una valentía que estaba amparada propiamente en las fuerzas que Dios daba, sino una valentía que estaba sostenida solo por su hombría, solo por su ímpetu y que pronto se iba a desmoronar. Porque mis amados hermanos, cuando nosotros somos valientes en nosotros mismos, nunca seremos lo suficientemente valientes. Nuestra verdadera valentía está en el Señor y nuestra verdadera fuerza está en el Señor. Así que mientras Pedro está allí en el patio externo, una mujer se le acerca, y eso es bien curioso, mis amados hermanos, porque la Biblia nos describe que esa mujer era una criada del sumo sacerdote. Y aquí viene el primer contraste. Mientras el juicio de Cristo es un juicio severo, injusto, hay 70 personas y más el sumo sacerdote, un juez acusándole falsamente. Es un juicio para pena de muerte que representa todo el peligro del mundo, mientras Jesús adentro está luchando con lobos feroces a punto de devorarle. Afuera Pedro es acusado por una mujer
mujer que, escúchenme esto, en aquellos días su testimonio no era válido en una corte. Y además de eso, era la criada o la sirvienta, y eso no la hace menos digna. Por supuesto que no me refiero a eso. Y qué asunto que hoy tenemos que hacer esas aclaraciones, ¿verdad? No es que ella sea menos digna por ser mujer o menos digna por ser una sirvienta. Lo que estamos diciendo es que en aquella época, esa no era una posición noble, no representaba ningún peligro para Pedro. Y de nuevo, el juicio de ella o su acusación ni siquiera era una acusación válida. Pero ¿qué hace el apóstol Pedro cuando es acusado o señalado por esta mujer? Él siente una gran amenaza. El miedo ya estaba embargando el corazón de Pedro. Su alma estaba inundada por el pánico. Así que Pedro enérgicamente, por primera vez, niega al Señor Jesucristo con una frase judía muy común. Era una frase que era como afirmar que tú en realidad no tienes idea absolutamente de lo que están hablando. Él dice, no lo conozco ni sé lo que dices. Y la Biblia dice que salió de la entrada de la puerta, de la entrada del patio, donde se encontraba calentándose. Podemos decir que en esta primera acusación, Pedro presentó un argumento válido para él y quedó absuelto. Es decir, supo rebatir el argumento, y ese es otro contraste. Mientras Jesús está siendo acusado falsamente dentro de esa habitación, Pedro aquí está acusado ciertamente, porque lo que estaban diciendo de Pedro era verdad. Él era un discípulo de Cristo. Y mientras Jesús callaba, noten el contraste, aquí Pedro abre su boca y abre su boca para mentir. Mientras Jesús era condenado, aquí Pedro, en este juicio informal, está siendo absuelto por causa de la falsedad de su testimonio. Y quiero que pensemos en algunas aplicaciones prácticas de este pasaje o de este primer encabezado. En primer lugar, definitivamente, mis amados, no importa cuántas hazañas nosotros logremos en Cristo Jesús, si no velamos, nuestra caída puede ser estrepitosa. Nada va a asegurar que nosotros permanezcamos al Señor sin fallar nunca, a menos que nosotros velemos, como el Señor Jesucristo se lo dijo al apóstol Pedro, en oración y estar alertas. Pedro había caminado sobre las aguas, Pedro había participado en la multiplicación de los panes y los peces, él había sido iluminado por el Espíritu de Dios para decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había valientemente cortado la oreja de un soldado, Pedro había presenciado la transfiguración donde Cristo se para al lado de Moisés y de Elías. Pedro había estado también con Jesús cuando se levantó la hija de Jairo. Pedro estuvo escuchando el clamor del Señor en el huerto de Getsemaní, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pedro estuvo cerca de momentos que los otros apóstoles no tuvieron cerca, y con todo eso el apóstol Pedro está aquí negando al Señor Jesucristo, resbalando y cayendo en una trampa que ya había sido anunciada, en un pecado que ya había sido incluso anunciado. Mis amados hermanos, la experiencia que nosotros tengamos en el Señor no garantiza en lo absoluto que nunca nosotros vayamos a fallar o que nunca vayamos a tener que dar la espalda al Señor. Y no es que eso tenga que suceder, es que no podemos confiarnos realmente. Muchas personas están por ahí confiados en los muchos años que tienen en el Señor, en cómo su abuelita y su mamá lo levantaron en Cristo, en cómo Él ha predicado la palabra, cómo ha cantado, cómo ha visto milagros, etcétera. Pero nada de eso es una seguridad para nosotros, porque seguimos batallando con el pecado remanente en nuestro cuerpo. Y mientras eso sea una realidad en nuestra vida, nuestros ojos deben estar abiertos y debemos ser cautelosos, al mismo tiempo que sagaces, para identificar las trampas del enemigo y al mismo tiempo para entender cuándo estamos frente a una tentación, cuándo podemos pelear en nuestras propias fuerzas y cuándo debemos correr al Señor en humildad. Pedro estaba pensando que eso no era un peligro, que él podía resolverlo, que eso no era un problema, que él se había enfrentado a cosas más peligrosas. Pero aquí está, mi amado hermano, aquí está Pedro negando por primera vez al Señor.
Eso es lo que menciona Pablo cuando dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, me extiendo hacia lo que está delante, olvidando lo que está atrás, golpeando mi cuerpo. No sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser descalificado. Entonces, mis amados, nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en nuestras propias fuerzas, ni nuestra propia suficiencia, ni nuestra propia habilidad o sagacidad. Eso de yo puedo manejarlo, eso de yo puedo controlarlo, eso de no, eso no es tan problemático, eso no es tan... No, yo tengo la situación en control. No, mi hermano, no. Y si en este momento tú estás jugueteando con el pecado, déjame decirte, la Biblia dice: abrazará el hombre fuego sin que sus pechos ardan, caminará entre brasas sin que sus pies se quemen. El avisado ve el mal y se aparta. Mi amado hermano, te digo desde lo profundo de mi corazón: no juguetees con el pecado, no coquetees con el pecado, no tomes el pecado como un gato juguetea con una serpiente enrollada. Porque el pecado mata, hiere. Y si nosotros no estamos amparados en el abrigo del Señor, tarde o temprano, la caída que es anunciada será una realidad. Pero hay otra cosa interesante aquí que yo no quiero dejar de destacar. Y es que este texto debe alertarnos de la necesidad diaria de velar y orar para que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, salgamos victoriosos de la mano del Señor. Debemos ser conscientes, mis amados hermanos, que nuestra fe es continuamente puesta a prueba. Y que de la mano del Señor nosotros podemos ser guardados. Dios puede obrar, y esa es parte de la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos: Señor, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así, hermano? Pidiéndole a Dios que te guardara de situaciones y que te diera la fuerza, que tu fe no faltara, que pudieras estar firme cuando apareciera la tentación. Pero no es cierto que siempre salimos como que pareciera que tuviéramos un arma superpoderosa, una armadura, superpoderosa que impide que las tentaciones lleguen. Y entonces vamos por ahí en nuestra propia suficiencia a tratar de conquistar al mundo. Pero mis amados, este pasaje nos anima, como dije, a correr al Señor y a confiar en Él. Pero hay otra cosa. Pedro no estaba, ya lo mencionamos, ante un peligro real. Finalmente era una mujer criada cuyo testimonio no era válido. ¿Eso qué significa? Significa que eso no era una amenaza. Pedro no iba a perder la vida ahí. La mujer no estaba diciendo: te voy a matar porque tú eres un seguidor de Cristo, en lo absoluto. Simplemente estaba diciendo: a mí me parece que tú eres como de los que siguen a Jesús. Ahora bien, hermanos, Pedro se vino abajo, se derrumbó, no por la presión de un soldado, no por el dedo señalador del sumo sacerdote, no por las falsas acusaciones de muchos testigos, no por un Sanedrín completo que estaba merodeándole, sino por el comentario silencioso y sigiloso de una mujer. Nosotros no debemos descuidarnos en las tentaciones, incluso aquellas que consideramos pequeñas. Dice Salomón: con toda sabiduría, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así también una pequeña locura, aquel que es estimado como sabio. Y a veces creemos que podemos darnos pequeñas licencias, pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas terminan trayendo como consecuencia una estrepitosa caída. Mi amado hermano, no hay tentaciones grandes y pequeñas, hay tentaciones. Y un día puedes estar preparado para resistir una tentación grande, pero un día puedes ser lo suficientemente débil como para que una pequeña te derribe por completo. Y por eso nosotros no podemos menospreciar en lo absoluto la necesidad de estar amparados en Dios permanentemente. Pero esto es solo el principio. Este juicio informal que Pedro está adelantando
y que ya tiene a su primer testigo y el primer contraargumento, va a traer ahora a nuevos testigos y también a nuevos argumentos de parte de Pedro, falsos, por supuesto, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la segunda acusación y la segunda negación de Pedro. La segunda acusación y la segunda negación. Miren lo que dice el texto en el versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, escuchen, ya no le está diciendo a Pedro directamente, sino a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y esta es la segunda vez que nosotros vemos a Pedro negando al Señor Jesucristo. Algunos sugieren, amparados en el testimonio de Mateo, que esta sirvienta o esta sierva del sumo sacerdote es otra sierva distinta a la que había acusado inicialmente. Porque Mateo usa las palabras y la otra también le vio. Es posible que fueran dos sirvientas o dos, ¿cuál es la palabra que usa aquí el pasaje? Criadas, y que vieron a Pedro y tal vez entre ellas se comunicaron, oye, a mí me parece que ese hombre que está allá es de ellos. Así que las dos estaban en el plan de identificar si él realmente era o no. Acuérdense que era de noche, pero con todo Pedro se estaba calentando al fuego. Y parece que ese fuego como que le estaba alumbrando un poquito la cara, ¿verdad? Y ellas podían identificarlo más o menos como alguien que había caminado con el Señor Jesucristo. Y qué curioso, hermano, ¿verdad? Porque incluso cuando se escoja la noche para intentar ocultarse, nunca podremos estar lo suficientemente escondidos como para que la luz de Dios y de su omnisciencia no nos descubra. Así que Pedro es descubierto por segunda vez. Y oigan lo que pasa aquí. Ella no le dice a él, ella le hace el comentario a otros hombres y él escucha. Y cuando él escucha que ella le está diciendo a los hombres, sin que los hombres le digan nada, él se adelanta. No. Yo no soy de ellos. Y Mateo dice que él negó con juramento. Marcos no recoge ese detalle, pero esta segunda negación es mucho más enérgica. Ahora, mientras Jesús adentro está siendo puesto en el banquillo de los acusados y se le está poniendo bajo juramento para que él diga la verdad, si él es o no el Hijo de Dios, Pedro está acá afuera poniéndose él mismo bajo juramento para decir una mentira. Qué curioso. Y yo no sé si esa era la intención de Marcos en hacer ese contraste entre Jesús y Pedro, pero se ve muy claramente aquí a Pedro poniéndose bajo juramento. Yo te juro, no sabemos por qué juró, que yo no soy de ellos. Oh, mis amados, el miedo ahora se había apoderado completamente de Pedro, al punto que hasta parece, al menos según lo que él pretendía, le había borrado la memoria. No lo conozco. Wow. Eso pudo aplacar las cosas por un momento. La Biblia dice en Lucas que pasó más o menos una hora entre esa acusación y la tercera, así que Pedro tal vez pudo estar un poquito más tranquilo. Él creyó que había resuelto la situación, que habiéndole hablado a los hombres que sí representaban una amenaza, porque ellos sí podían ser testigos, y que habiéndoles jurado que él no era de Jesús, todo el tema estaba resuelto. Pero Pedro estaba equivocado, porque la cosa iba a empeorar. La parte B de ese versículo es la que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Noten lo que dice en el versículo 70. Pero él negó otra vez, y poco después, como les dije, más o menos una hora, también los que estaban allí, es decir, ya no la criada, ahora los hombres con los que él habló cuando dijo, yo te juro que no soy de él. Esos hombres no le habían escuchado la voz, pero lo escucharon cuando él dijo, le juro que yo no soy de él. Esos hombres que estaban allí dijeron otra vez a Pedro,
verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ellos identificaron el acento de Pedro. Los galileos hablaban arameo, pero en un acento muy particular y muy único de esa región. Algunas personas las he escuchado decir que es que ellas escucharon a Pedro como con un lenguaje evangélico y que él hablaba diciendo gloria a Dios y aleluya. Entonces nosotros debemos usar lenguaje evangélico para identificarnos como evangélicos. Pero déjame decirte, yo he escuchado a muchos con lenguaje evangélico que lo único que tienen es lenguaje evangélico. Siervo, amado, Dios te bendiga, varón de Dios, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, siervo, sierva. Todo lo que tienen y lo único que tienen de cristiano es la lengua. El lenguaje, la jerga. Pero aquí no se está refiriendo a que ellos estuvieran refiriéndose a las palabras, sino al acento. Tú eres Galileo, hablas como ellos. Y además, Lucas también agrega, es que te vistes como ellos también. Su ropa, su apariencia era la de un Galileo. No podía esconder eso. No podía ocultarlo. Por más que él hiciera un esfuerzo, no iba a poder hacerlo. Así que noten, hermanos, que la misma respuesta de Pedro en la segunda negación, cuando él va a los hombres sin que ellos le estuvieran diciendo nada, ahora termina viniéndose en su contra, porque ahí fue donde ellos escucharon su acento. Y ellos dicen, no vamos a discutir contigo, verdaderamente tú eres de ellos. Y hermanos, en ese momento, Pedro está así, literalmente, entre la espada y la pared. Porque el riesgo inminente de lo que estaba sucediendo, con toda la exacerbación y la ira colectiva que había contra Jesús, era que él iba a terminar llevando el mismo destino que Cristo, la espada. Así que Pedro astutamente, según él, decide acudir a la más enérgica forma de negación en un juicio. El juramento, pero el juramento no funcionó, me siguen acusando, juramento bajo maldición. Y noten cómo Pedro progresivamente va aumentando en su mentira. Yo no soy, ni sé de qué me hablas, yo no soy, te juro que no soy, yo no soy, y que me caiga un rayo, que me haga Dios maldito si yo te digo que soy de Él. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y lo que empieza como una cosa pequeña va haciéndose cada vez más grande. Es una mentirita, es algo que es una mentira blanca. Yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy ocultando algunas verdades y luego de ocultar verdad se pasa a decir mentira y de decir mentira a armar mentiras. Y así un abismo va llamando a otro abismo. Y aquí tenemos a Pedro puesto bajo maldición y jurando que él no es un seguidor de Jesucristo. Y más aún, jurando que no conoce, oye las palabras que usa Pedro, a ese hombre. No conozco a este hombre. Qué curioso es que mientras en el juicio de Cristo dentro de la recámara, y es lo que hemos estado haciendo durante todo el sermón, ¿verdad? Moviendo la cámara. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa afuera? Así que mientras en el juicio de Cristo, Él está siendo puesto bajo juramento, y Él está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, y yo vendré en las nubes del cielo, yo soy, escúchenlo, el Hijo del bendito. Él está diciendo afuera, yo acá me pongo bajo maldición. Mientras Cristo es invocado en juramento por la bendición de Dios, y Él dice la verdad, puesto bajo ese juramento, Pedro está aquí completamente derrotado, negando enérgicamente que Él no es seguidor del Señor. Mientras Jesús allá adentro está diciendo, yo soy, Él está aquí afuera diciendo, yo no soy. Y con el corazón aún acelerado,
Porque algo que siente un verdadero creyente cuando peca es la obra del Espíritu. Y esa obra del Espíritu se manifiesta de tantas formas. Y con el corazón todavía acelerado, Pedro escucha algo que le refrescaría la memoria inmediatamente. El canto de un gallo. A lo lejos. Pero tan fuerte como su propia voz. Y cuando escucha el canto del gallo, versículo 72, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lucas agrega un detalle todavía más dramático. Y es que cuando él niega la mirada del Señor en algún momento, no se sabe si cuando lo sacan de una recámara para otra, se cruza con la de Pedro. Y es una mirada compasiva. No es una mirada de, te lo dije. No es una mirada de, no. Es una mirada de compasión. Y hermanos, podemos decir que el corazón de Pedro fue traspasado por la mirada compasiva del Señor Jesucristo. Jesús le está diciendo: yo sé lo que está pasando. Y eso es lo más tremendo, hermano. No hay nada que nosotros podamos hacer sobre la faz de la tierra que Dios no conozca. Aún nuestros pecados más escondidos y más ocultos los cometemos en las mismas narices de Dios. Nada podemos esconder del Señor. Nuestras vidas están abiertas, incluso nuestros pensamientos, pues no está aún la palabra en nuestra boca. Y oh Señor, ya tú la sabes. ¿Por qué crees que tú puedes esconderte de Dios y esconder tu pecado del Señor? Y podrás hacer 1000 citas a escondidas y poner 10,000 claves a tu teléfono, pero Dios sabe exactamente lo que sucede cuando la luz se apaga. Y eso es algo que nunca va a cambiar, porque Dios seguirá siendo omnisciente por los siglos de los siglos. Y tú podrás esconderte de los hombres, pero de Dios y de su mirada nunca te vas a esconder. Nunca. Y esta es la sensación que Pedro experimenta. Dice nuestro texto que él lloraba. Mateo dice, lloraba amargamente. Esta es la sensación que tiene un hijo de Dios cuando falla. Y cuando sabe que lo ha hecho en la misma presencia de Dios. Esta es la tristeza que lleva al arrepentimiento, el dolor que nos conduce a la esperanza. Es lo que hizo la diferencia entre David y Saúl, entre Judas y Pedro. Un dolor y compunción de corazón que lo condujo al arrepentimiento. Él sabía que le había fallado a su maestro, que le había dado la espalda y su corazón fue inundado de dolor, pero mis amados, era un dolor que lo llevó al arrepentimiento. He ahí la gran diferencia entre Judas y Pedro. Mientras Judas sintió un gran remordimiento de conciencia y corrió al suicidio sin esperanza, Pedro siente dolor profundo en su corazón y corre al arrepentimiento. Clemente, y dice Spurgeon citando a Clemente de Alejandría, decía que cada vez que Pedro escuchaba el canto del gallo caía de rodillas arrepentido, porque sería una experiencia que marcaría su vida por los siglos. Oh, mis amados hermanos,
que tuviéramos nosotros esa misma inclinación al arrepentimiento, porque muchos se escudan, y citando ahí a Thomas Brooks, dice Spurgeon, en el pecado de los grandes, de David y de Saúl y de Pedro, pero pocos quieren abrazar el arrepentimiento que ellos experimentaron. Qué fácil es decir que somos débiles y que pecamos, y eso es verdad. Pero mi amado, ¿por qué no corres a Cristo en arrepentimiento también, con tu corazón quebrantado? Pedro salió ese día libre del juicio. Él no fue llevado a la cruz en ese momento. A Pedro le creyeron al parecer al ponerse bajo juramento y bajo maldición, pero ahora estaba preso del dolor y preso también del llanto que representaba haber dejado a su Señor. No importa, mis amados hermanos, cuánto nosotros ganemos en este mundo, no importa cuánto nosotros podamos atesorar, si eso representa darle la espalda al Señor, nunca, si somos hijos de Dios, viviremos con felicidad en nuestros corazones. Pero por el contrario, no importa cuántas cosas nosotros padezcamos y perdamos en esta vida, si tenemos al Señor y si estamos del lado del Señor, hermano, nada nos puede faltar, nada nos quita nuestro gozo, nada. El pecado y la transgresión son amargas. Y aunque cosechamos el perdón del arrepentimiento, eso no quita la profunda tristeza que produce. Y déjame decirte, mi amado hermano, que si tú no sientes esa tristeza cuando pecas y cuando fallas ante el Señor, tú debes revisar tu fe. Porque el pecado no puede ser algo normal en nuestras vidas. Si tú no sientes ese dolor que produce y conduce, que produce el fallar y el ver a Cristo y que conduce al arrepentimiento, entonces es posible que o no estás considerando con seriedad tu pecado, o tal vez ni siquiera conoces al Señor. Este texto, este relato está aquí como un testimonio de la misericordia del Señor. Pedro fue quien dictó posiblemente estas historias a Marcos para que las escribiera. Y Pedro quiso incluir esta historia. Y quiso incluirla como el testimonio de que Dios escucha el clamor del corazón arrepentido y que Él perdona, que Él tiene misericordia, que Él es quien al ver nuestro llanto y nuestro dolor por el pecado, restaura nuestras almas y nos perdona por completo. Pedro tenía su corazón todavía humeante por el incendio que provocó en su alma haber negado a Cristo, pero al mismo tiempo lleno de gozo al haber experimentado la restauración. Porque por cada negación de Pedro, cada afirmación del Señor Jesucristo, el Señor mostró misericordia completa al apóstol Pedro. Este mismo Pedro es quien más adelante en la historia preferiría morir crucificado de cabeza antes que volver a negar a su Señor, y efectivamente murió crucificado de cabeza. La historia entonces no solo es un testimonio de que Dios perdona, sino que Él restaura y fortalece. El hombre o la mujer que experimentan el verdadero arrepentimiento son llevados más allá en su devoción, en su santidad, experimentan una santidad más profunda, y eso es lo que debe mover nuestras almas. Si pecamos, si nos levantamos, ahora tenemos una lucha más real con ese pecado y queremos seguir avanzando hasta que podamos decir: yo era un pecador, esa era una debilidad, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata el camino de la santidad. No que nunca pequemos, sino que en lo que corremos al Señor Jesucristo, avanzamos en la santidad y en la senda que el Señor ha trazado para nosotros, y nos alejamos cada vez más de esos pecados. Así que, mi hermano, si tú estás batallando con pecados recurrentes, tú debes arrepentirte de todo corazón.
correr a Cristo y sus brazos estarán abiertos para ti. Pero déjeme decirle que tú no necesitas ser un creyente para negar a Cristo. Si tú todavía no has venido a Cristo, tu estado permanente es de negación a Cristo. Y tú necesitas venir a Él si no le conoces. Si tú todavía no estás en el Señor, puedes venir a Él. Porque este Dios que perdonó el pecado de Pedro, Él es el que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si nos arrepentimos y confiamos en Él. Bendito sea Dios, que nos ha permitido a través de esta historia apreciar la debilidad nuestra, la necesidad de velar y orar y de luchar con todas nuestras fuerzas contra la tentación, pero que nos ha mostrado también la tremenda misericordia de Dios. En el juicio informal contra Pedro, él salió absuelto por los hombres y culpable delante de Dios, pero su culpa fue puesta en los hombros del Señor Jesucristo. Jesús llevó a la cruz del Calvario el juramento de Pedro, la maldición de Pedro, la negación de Pedro, y en la cruz crucificó todos sus pecados, y no solo los pecados de Pedro, sino también nuestros propios pecados. Todos nuestros pecados fueron cargados a la cuenta del Señor Jesucristo. Y mis amados, allí es donde está nuestro mayor deleite. Esta es la gran historia de la vida. Dios nos creó perfectos, de la Biblia. Dios nos creó perfectos. Nosotros caímos en pecado. Somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero ha venido un Salvador compasivo, que entiende nuestras debilidades y que no solo nos redime, sino que nos ayuda en nuestra carrera. Bendito sea Dios por su palabra, mis amados. Oremos en esta mañana. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por dejarnos abrir tu palabra en este pasaje y por hacernos pensar que nosotros no estamos lejos de Pedro. Que muchas veces, Señor, con nuestras vidas de pecado, que muchas veces, Señor, al no arrepentirnos, al olvidar, Señor, que estamos en tu presencia, escogemos ese mismo camino de darte la espalda, de negarte. Pero, Señor, tú eres paciente, tú eres compasivo, tú eres fiel, tú eres lento para la ira y grande en misericordia.